así esta vuelta no me olvido. 36. Y voy retomando entonces. Bueno, de lo dicho hasta ahora, como verán... Repetí, perdón, Diego, repetí el texto de Jan que vas a dejar. Bien, fenómeno, sí. Lo voy a colgar en el campus porque está lo de Morlino, Sartori, Perelinian, voy a poner a continuación. El texto de Jin tiene todo, es decir, de todo lo que voy a mencionar yo, tiene todo, pero insisto con lo mismo que he dicho para la situación de método comparado. Voy a hacer un punteo sobre los aspectos más importantes. Tengo una pregunta acá, perdón, que me están haciendo. No sé si me la hicieron antes y me quedó colgada. Me dicen, Pedro Bernengo me dice lo siguiente: ¿cómo podemos encontrar una condición necesaria? Y me hace una pregunta del millón. ¿Siempre es multicausal? O sea, ¿cómo podemos realmente saber que por eso es que suceden? Y si no se pueden aislar las causas en una sociedad. Mira, Pedro, yo te voy a contestar y les contesto a todos desde lo que yo conozco, y es lo siguiente. Lo voy a llevar a este plano. Primero contesto que no, nunca uno puede aislar todas las causas. Eso lo doy como una afirmación. Es una afirmación que la voy a fundamentar. Ahora la voy a fundamentar desde el punto de vista metodológico-estadístico, pero en otra ocasión quizás podría fundamentársela desde el punto de vista epistemológico. No tengo tiempo para hacerlo acá en términos epistemológicos. Pero lo que les voy a decir desde el punto de vista metodológico-estadístico les va a dar una idea, quizás para reflexionarlo en términos epistemológicos. ¿Por qué uno no puede aislar todas las causas? Todos los modelos multivariados de análisis que hay, hasta los más complejos que hay, desarrollados por la estadística y por la computación en los últimos 15 años, reconocen o meten adentro de ellos como un input un error. Ese error que se pone allí es lo que los estadísticos llaman una varianza no explicada. Toda variable dependiente relativa a determinado fenómeno, el que a ustedes se les cante, nosotros podemos armar modelos robustos y nos vamos aproximando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero no vamos a llegar a explicar el 100% de esa variabilidad claramente y decir, esto es así y expliqué todo. Siempre vamos a tener, tenemos micrófonos abiertos, atenti, por favor. Siempre vamos a tener lo que se conoce como una varianza no explicada. Entonces, desde ese punto de vista estoy en condiciones de decir que no. Uno, la verdad, yo creo que no puede aislar las causas. Ahora, como he dicho esto, voy a afirmar lo siguiente. Si uno tiene la capacidad de incluir certeramente un lote de variables independientes bien pensadas, bien calibradas, en una estructura teórica sólida, uno puede predicar con chances de probabilidad muy elevada el comportamiento de ciertos fenómenos. Pero, alguien está gritando ahí, bueno, ahí estamos. Insisto, si uno puede, en un modelo cualquiera sea el modelo, poner una cantidad de variables independientes bien sopesadas, bien calibradas, en una estructura teórica probada y bastante consolidada, puede predicar el comportamiento de un fenómeno, una variable dependiente, con altos grados de probabilidad. Es decir, por ejemplo, dominios o campos como la sociología del trabajo, digo, yo soy sociólogo, les voy a dar ejemplos de este campo, o por ejemplo, relativos a la pobreza, hay muchos modelos muy certeros, muy certeros. ¿Eso quiere decir que están aisladas todas las causas? No, pero nos dan un nivel de certidumbre muy importante. Analía Coronel levantó la mano, entonces Analía, te escucho la pregunta o la observación o lo que quieras decir. Me apareció el cartelito de Analía que levantó la mano. Si abre el micrófono y me pregunta, la espero.
y si no, sigo adelante. ¿Eh? La virtualidad no perdona. Bueno, por ahí se le escapó. A ver, chat, como les gusta el chat, hable. Fue sin darme cuenta. Ok, Analía, pero no hay ni que pedir perdón. Está perfecto, está perfecto. 10 puntos. Bueno, espero haberle a Pedro respondido más o menos lo que me preguntaba y que la aclaración les haya agregado algo de valor al resto de las compañeras y los compañeros presentes. Vuelvo a Stake, entonces Stake cambia el centro de gravedad, el tipo dice más que la elección de un método de la elección de un objeto, y me quiero quedar con ese asunto, la elección de un objeto. Jin, que hace una descripción bastante más exhaustiva, una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto, de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Acá me interesa que me da una pista para la elección del objeto, de lo que Stake decía un poco más arriba. ¿Okay? ¿Y cuándo podría elegir el objeto? Y bueno, cuando me están diciendo que este fenómeno, los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. Una investigación de estudio del caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva, en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales. Y como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación. Y también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de posiciones teóricas, bla, 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 bla. ¿Con qué me quiero quedar de esta segunda parte? Con esto que dice que tengo un basamento en múltiples fuentes y en convergencia de enfoques metodológicos. Lo traduzco al criollo. Stake me dice, me centro, acá el quid de la cuestión es la elección del caso, es decir, elegir el caso que sea robusto, importante. Luego, quiero destacar lo siguiente, que a ese caso lo voy a trabajar con múltiples fuentes de información, primarias o secundarias, por ejemplo. Y lo tercero que quiero destacar es que ese caso lo puedo trabajar con triangulaciones de enfoque metodológico, es decir, lo puedo trabajar desde una aproximación quanti o quali o de ambas. ¿Ok? Quiero que estas ideas fuerzas queden bien grabadas. Estudio del caso se distingue por la relevancia y la importancia del caso, más que por ser una aproximación metodológica o un enfoque metodológico en sí mismo. Y luego, desde lo metodológico, lo importante del estudio del caso es que amerita muchas veces ser abarcado por multiplicidad de fuentes y por multiplicidad de miradas o enfoques metodológicos. Paso a la siguiente. Fíjense, la Oficina de Contabilidad de los Estados Unidos, interesante, dice, un estudio de caso es un método de aprendizaje que parte de un ejemplo complejo considerado como un todo en su contexto y se basa en la comprensión en conjunto, es decir, de manera holística de ese ejemplo. Es interesante porque todo lo que dije antes tiene sentido como en un resultado de esta naturaleza, es decir, elegir bien el caso, afrontarlo con múltiples fuentes, con múltiples enfoques metodológicos, ¿para qué? Para comprenderlo de la manera más holística posible, ¿ok? Sin caer en la vulgata pretensión que uno lo abarca en la totalidad. Atenti con eso también, ¿eh? Así como dije, no podemos aislar todas las causas, nunca vamos a comprender la realidad en su totalidad. Somos más holísticos, le metemos más carne y más nervio, y eso lo enriquece y le da valor agregado, y eso se potencia, se potencia y se potencia, pero la realidad siempre es algo que está más allá. Yo traté de extractar una característica común. En todas estas situaciones lo que distingue a los estudios de caso es que nace de la necesidad o deseo de entender un fenómeno social complejo, puntualizado en un caso, puesto que permite a los investigadores detectar características más representativas y holísticas de los eventos y los fenómenos de la vida real. A diferencia de una definición, traté de hacerles un panorama un poquito más, un picadito, como se suele decir,
de lo que hay en la literatura al respecto. No es todo, por supuesto, es apenas un picadito. Pero quisiera quedarme entonces con esto. Más que un enfoque, es poner el centro de gravedad en el objeto, en el caso. Se ataca con múltiples fuentes, se trabaja con una multiplicidad de enfoques metodológicos y se trata de hacer una comprensión de tipo holístico sobre ese caso. Vamos ahora, tranquilos y tranquilas, falta poquitito, me quedan, como verán al costadito, no sé si están viendo acá, me quedan 3, 4 cositas más para señalar, pero son ya mucho más puntuales. Bueno, esto yo ya lo dije, ya la respuesta a la primera cuestión ya la he dado. ¿Es un método o enfoque metodológico o es más bien un tipo de diseño, una estrategia de aproximación? Es una estrategia de aproximación. Fíjense que Jim dice, no tiene especificidad, es transversal. Y esa transversalidad está con lo que yo decía de las múltiples fuentes, los múltiples enfoques metodológicos. Segunda cuestión que les voy a decir, la voy a fundamentar ahora, no lo voy a dejar para después. Ok. ¿El estudio de caso implica el trabajo con una sola unidad de análisis o puede involucrar a varias? Aunque parezca paradojal, en un estudio de casos puede haber más de una unidad analítica. Voy a poner algunos ejemplos. En la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber trabaja con John Wesley, representante del ascetismo, y con Benjamin Franklin. Contrapone dos casos para hacer la síntesis o para resaltar en el estudio. Trabajo célebre y clásico de Crozier sobre las burocracias y trabaja con dos casos, la agencia contable y el monopolio industrial, como dos casos típicos. Tercer ejemplo, estudio sobre las minas. Trabaja con dos casos dentro de la misma mina, los trabajadores, digamos, administrativos de superficie y los mineros propiamente dicho. Y trabaja en la contraposición identitaria entre ambos. Es decir que, aunque suene un poco complejo, el caso puede involucrar a más de una unidad de análisis. Y desde el momento que involucra a más de una unidad de análisis, aparece también como una estrategia la comparación. Aquello que estuvimos una hora meta y ponga y machacando sobre el asunto. Con esto simplemente lo que quiero decir es que no caigamos en la linealidad de pensar que el estudio de caso siempre se agota en un caso que es siempre una sola unidad analítica. ¿Ok? Muchas veces al estudio de caso se le llama el estudio de un caso determinado, pero adentro podríamos encontrar más de una unidad analítica jugando o funcionando. A ver, el estudio de caso puede asimilarse a un diseño que se hace en un sistema, es un planteo respecto. Bah, olvídenlo esto, no quiero machacar sobre cosas, me quiero concentrar en aquellos tips que puedan ser importantes. Me quiero detener ahora, casi es esto, porque después está la bibliografía, me quiero detener en la selección del caso. Lo primero que tengo que decir es lo siguiente, el caso tiene que ser relevante, eso ya lo habíamos dicho. Lo segundo que quiero decir es que aquello que hablamos respecto a las similitudes y diferencias son consideraciones pertinentes a la hora de elegir un caso. Es decir, todas las consideraciones que yo hice hace un rato sobre el enfoque comparado respecto a las similitudes y las diferencias, categorías que Przeworski y otros retoman y que fueron propuestas por Mill, desde mi punto de vista, son muy pertinentes cuando uno tiene que analizar qué caso, con qué caso me voy a quedar. Recuerden que uno va a buscar al caso más relevante o que considera más relevante de acuerdo a lo que está haciendo. Bueno, las estrategias de diferencias y similitudes, o de similitudes y diferencias, como ustedes quieran, pueden jugar un papel importante para establecer eso.
Voy a ir a 3 aproximaciones. Buscar el caso central o el caso importante. Por ejemplo, cuando el fenómeno no está fuertemente estudiado, perdón, uno puede ir a buscar los casos o el caso por su importancia directamente. Entonces digo, bueno, esta cuestión, y voy a buscar este caso que es muy importante para esta cuestión. Ahora, la importancia puede estar dada por diferentes tipos de factores. Puede ser por un caso por su tamaño poblacional, por su preponderancia económica, por una importancia de tipo política, por una importancia de tipo cultural. ¿Ok? Estoy trabajando sobre las representaciones político-ideológicas en torno a las nuevas tecnologías de la extracción del petróleo, al fracking concretamente. Entonces el caso puede ser Añelo, en Neuquén. ¿Por qué? Y porque tiene una importancia estratégica, porque es el epicentro del desarrollo de eso, y políticamente y culturalmente esas comunidades hace 4, 5, 6 años que están altamente expuestas al fenómeno y a la situación de convivir con el fenómeno. ¿Ok? Añelo no es importante ni en términos económicos ni en términos poblacionales, pero sí es importante en términos políticos, sociales, culturales respecto a ese fenómeno. Y listo, voy y estudio, pum, ese caso. Y así podríamos, qué sé yo, jugar eternamente en diferentes tipos de ejemplos. Casos extremos o límites. Son casos que se alejan del promedio, que tienen la utilidad de brindar mucha más información que el caso mismo o que lo que el caso representa, y esa información tiene que ver con el contexto donde está inserto ese caso. En la literatura se usa bastante el ejemplo del libro El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg, que nos reproduce la cierta historia de Menocchio y de su proceso, y a través del caso particular uno puede llegar a comprender el contexto de la región de la Europa central, es decir, el norte de Italia, pero también del centro europeo, y del modo de producción y de un montón de otras cuestiones. Obviamente que es un caso atípico, lo estoy usando como sinónimo de extremo límite en esta situación. Esa puede ser una estrategia útil, según la circunstancia, para elegir el caso. Tercera estrategia, elegir el caso crítico o estratégico, aparecen en algunas literaturas con uno u otro nombre. Y me interesa que quede claro lo siguiente: estos casos permiten hacer deducciones del siguiente tipo. Si esto no es válido o si esto es válido para este caso, entonces no lo es, o entonces sí lo es para el resto de los casos. Por ejemplo, acá aparece Max Weber también con la ley de hierro de la oligarquía. Entonces los tipos dicen, bueno, vamos a tomar como caso de estudio al Partido Socialdemócrata Alemán, que estaba considerado dentro del universo de los partidos de esa época el más democrático. Entonces los tipos dicen lo siguiente: si dentro de este partido, donde el valor democrático de la democratización hacia adentro de la estructura partidaria es alto, es elevado, si aún así, en este caso, se comprueba esta ley de hierro del proceso de transformación oligárquica de ciertas élites dentro del partido, si esto pasa aquí, entonces seguramente va a pasar en el resto del espectro partidario. ¿Ok? Por eso es interesante esta reflexión. Son casos que permiten extrapolar el análisis de este modo. Si esto es válido para el Partido Socialdemócrata Alemán, entonces es válido para el resto de la estructura partidaria. En otro caso, esto podría funcionar a la inversa. Si esto no es válido para tal cosa,
a partir del estudio de este caso, entonces no lo es para el resto de los casos que estoy considerando. ¿Ok? Me interesa pasar a lo siguiente, para terminar con estudio de caso y para terminar con esta reunión. Espero no haberles liquidado la psiquis. Estoy mirando en este momento, hay 42 personas o 42 gente linkeada. Vaya a saber en qué estado, entre el coma y la atención profunda, pero no importa, me parece que hemos sostenido bastante bien el asunto. Ustedes y yo mismo. Quiero ir a lo último, que tiene que ver con algunos elementos de consideraciones de qué pasa con el caso en términos del análisis. En la literatura básicamente se hace esta distinción: el caso que sirve para un análisis intrínseco o el caso que funciona de modo instrumental. El análisis intrínseco tiene relevancia, el caso tiene relevancia en sí mismo. Es decir, la estrategia centralmente se basa en profundizar sobre el conocimiento del caso. ¿Ok? Esto es importante. Y en el caso instrumental, al caso se lo estudia para extraer características generalizables a un grupo o un universo de casos. Este tipo de generalizaciones se menciona como generalizaciones analíticas, y yo puse entre corchete para distinguirlas de las generalizaciones estadísticas, que son las generalizaciones más comunes de las estrategias que están dentro del enfoque cuantitativo. Yo también quiero agregar algo que no aparece muy desarrollado en la literatura, pero yo creo también que el caso puede funcionar para las dos cosas. Es decir, uno puede tener un análisis intrínseco profundo, pero a la vez el caso puede llegar a funcionar instrumentalmente. Y les quiero leer esta cita del libro que les mencioné de Gianfranco Pasquino sobre sistemas políticos comparados. En un momento dice: el estudio del caso informado, entre comillas informado, por hipótesis sólidas, vuelve a aparecer la presencia de tener hipótesis interesantes para laburar el caso. Entonces, el estudio del caso informado por hipótesis sólidas ha conducido a una construcción teórica con notables capacidades explicativas, más precisamente capaces de explicar cómo y por qué la democracia también es posible en sociedades segmentadas. Él se estaba refiriendo a un estudio de Liebhardt del año 68 sobre el caso holandés. ¿Ok? No me voy a extender más en el asunto. Pero la cuestión es que quiero que transmitirles o que entendamos entre todos que la gente que está pensando en el método comparado y está pensando en el estudio de caso, está pensando en explicar, ¿ok? Es decir, que está pensando que pueden establecer hipótesis muy bien fundadas y relaciones muy bien determinadas. A ustedes, que están como embarcándose en la tarea del politólogo y de la politóloga, debería interesarles esta faceta de poder establecer estudios que bien fundados les permitirían arribar a explicaciones suficientemente aceptables de cómo los fenómenos acontecen o se conducen o se presentan. He terminado. Es todo por hoy. Si hay dudas, soy todo oídos. Hablad ahora, callen para siempre. Voy a dejar de compartir ahora la filmina, así voy viendo un poco más. Ahora me aparece un poco el marmolado de caritas y etiquetas por todos lados. Se entendió más o menos, traté de ser muy concreto y de seguir un hilo. Ahí hay un pulgar, pero es de mi colega. Pero bueno, está bien que me lo haga él el pulgar, pero el resto más o menos ha quedado algo bien, otro pulgar allá. Bueno,
Esto se está grabando, después haremos algún tipo de edición del asunto, quedará colgado. Yo creo que con esta guía, si ustedes leen los textos, no tendrían que tener grandes dificultades. La propuesta nuestra es, luego, cuando les preguntemos algo del asunto, preguntarles siguiendo más o menos esta guía, por supuesto, ¿verdad? ¿Y qué más iba a decir? No, bueno, no mucho más que esto. Si hay dudas, pregunten ahora, que las respondemos todas las que hayan. Voy a esperar unos segunditos más. ¿Alguien levanta la mano? No. Voy a colgar entonces el otro texto de Jean, lo haré ahora o mañana mismo, así ya lo tienen disponible. Y bueno, y nada más. Y bueno, después veremos posiblemente cómo venga la secuencia de teóricos y si nos volvemos a encontrar bajo esta modalidad que parece que es la que va a asignar las reuniones en el transcurso de este año. ¿Ok? Bueno, traten entonces de reflexionar tanto el método comparado como el estudio del caso en el contexto en el que fue presentado. Me parece que son herramientas muy valiosas, y no hay que sobrevenderlos, pero tampoco me parece que hay que subestimarlos. Yo traté en todo momento de plantearles las conexiones con el resto de los enfoques y cómo se emparentan y tienen puntos en común. Las cosas no son compartimentos estancos. Están muy entrelazadas, cada cosa tiene su particularidad, pero no hay que perder de vista el marco más general. Bueno, si estamos en paz, les mando un abrazo. Digo. Gracias por la clase, profesor. Bueno, no, gracias a ustedes por mantenerse del otro lado. Gracias, profe. No, por favor, ha sido un placer. No, por favor. Yo, Muchas aunque no gracias. parezca, me divierto. Me gusta más hacerlo face to face, pero bueno, no tenemos otra que hacerlo de esta manera. Les mando un saludo, les agradezco a ustedes la atención, se han mantenido constantes, se han relinkeado con todo lo que ello significa. Así que bueno, les deseo buen fin de semana, buena semana, y bueno, repasen un poco lo anterior para ese diagnóstico que le vamos a mandar, que va a ser en un formulario de Google. Ustedes se meten, lo completan, nos lo devuelven, va a ser una dinámica de ese estilo, y es para ver un poco un feedback, a ver cómo están, ¿sí? Cómo van comprendiendo las cosas. Ese es el motor. Queremos tener un testeo. Perfecto, muy bien. Bueno, les mando un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, chau. Gracias. No, por favor, No, gracias. a vosotros, Chao. vosotras. Chau.